Ceremonia siniestra. La casucha de madera camuflada entre el follaje era un buen escondite. La patrulla policial del Támesis no solía llegarse hasta aquel territorio. Solo se preocupaban por reprimir a los contrabandistas y precaver que los trabajadores del muelle no robaran a sus patronos. Bastaría con conservar el altar de los sacrificios, la estatua del macho cabrío, la cruz invertida y, por supuesto, los disfraces. El hombre corpulento había escogido hábilmente el lugar de la ceremonia. Luego lo incendiarían todo. Eran necesarios para infundir terror. Ya habría tiempo para cambiarlos por ropa más tradicional: pantalones, camisas, levitas y gabanes corrientes. También suplantaría esas rústicas botas por zapatos de cabritilla, sus preferidos. Pero ahí precisaba portar aquel atuendo, y así se había vestido, mientras aguardaba impaciente a sus acólitos, que ya no podrían tardar mucho más. Afuera, la noche cerrada, sin luna, se cernía sobre la ribera sur del río en Battersea. Un viento gélido silbaba agitando ramas y hojas. Adentro estaba él, encarándose a la imagen que le devolvía el espejo, antes de partir rumbo a la sala ceremonial. Su rostro, tenso bajo el antifaz con largas ranuras ovaladas, tras las cuales destellaban sus pupilas enrojecidas. Aunque esta vez había inhalado poco opio, lo consumido alcanzaba para provocarle ese desagradable efecto. La cara era lo que más debía atemorizar, y consciente de ello, ajustó sobre la mascarilla la piel del zorro moteado. El extremo puntiagudo del cuero cubría su nariz, imprimiendo a su fisonomía el aspecto de un ave rapaz. Solo quedaban al descubierto sus mejillas mal afeitadas y su mentón cuadrado. Tapaba su testa una oscura capucha azulada que llevaba muy abierta, sujeta a la base del cuello mediante un tosco cordel anudado. Una larga capa de igual color y textura colgaba de sus hombros, y bajo ella la chaqueta de paño opaco con una fila de redondos botones dorados prendidos a sus ojales uno por uno. Extrajo del cofre la daga de acero con empuñadura bronceada, tan filosa como para degollar venados y otros animales. Por primera vez la utilizaría con humanos. Dentro del habitáculo ritual se hallaba su muy joven ayudante, cabeza rapada y toca marrón que le llegaba hasta los pies. Estaba encendiendo los cirios e hizo una reverencia al advertir su ingreso. «A su servicio, mi maestro», su superior se aproximó y le musitó al oído la contraseña a tener en cuenta aquella ocasión: Baphomet. No transcurrió mucho, ya venían. La mujer maniatada con la aprieta mordaza sellándole la boca. Nada podía hacer frente a sus dos captores. El subalterno comprendió y fue hacia la dependencia trasera. A través de la rejilla del portón de hierro, ahí instalado, atisbó en espera de los cofrades. Pese a que con toda evidencia estos pertenecían a su clan, el discípulo debía obedecer la orden impartida. «La contraseña», exigió cuando se anunciaron desde afuera. «Baphomet». Les abrió y entraron. La cautiva cayó desvanecida, se agachó para levantarla y percibió el olor acre que desprendían sus labios. El brebaje era muy potente y luego de tenerla dominada, como precaución extra, la habían obligado a beberlo. «¿Y los niños?», preguntó a los esbirros. «Escaparon, tanto el chico como la niña. El maestro se pondrá furioso con este trabajo hecho a medias», lo reprendió. Agacharon sus cabezas. El rapado de la toga marrón se desentendió de ambos. Agarró a la desvanecida por los tobillos, pero a despecho de su frágil apariencia, pesaba demasiado. Pidió ayuda para cargarla. El matón más robusto la hizo desde los hombros
y entre ambos la transportaron hasta la antecámara. Aquel recinto resplandecía con fulgor infernal por la llama de multitud de velas negras. Encaramado sobre la tarima, el amo presidía. Había también otra presencia humana, una mujer alta que lucía un atavío escarlata y disimulaba su rostro con una careta. Depositaron a la prisionera arriba de la mesa de sacrificio, dejando que su cabeza colgase. Tras esto, los 3 adeptos quedaron rígidos, paralizados ante la escultura del macho cabrío que los contemplaba con semblante maligno y tonto. Dio inicio a la liturgia. Voces guturales emergieron de la garganta del supremo jefe y de su cómplice femenina. Un lenguaje desconocido para los otros que por incomprensible, más íntimamente resultaba aún. Cuando cesó el cántico, la secuaz fue por un amplio cuenco color oro y lo ubicó en el piso, centímetros abajo del cuello de la víctima. Esta comenzó a sacudirse de improviso. El sopor inducido por el narcótico se diluía. Debían apresurarse. Era una ofrenda al gran Satán, no una carnicería. Por lo menos no lo sería mientras la persona a inmolar estuviera con vida. Luego habría que esparcir sus restos trozados por el río, conforme preceptuaba el libro sagrado. Pero ahora no había por qué infligir dolor inútil. La asistente rogó con su mirada al encapuchado que no se retrasara más. Los enrojecidos ojos bajo la máscara asintieron. Ya había aferrado por el cuello a la mujer tendida. Dirigió el filo de la daga a la vena yugular y cortó. Fin. El silbido de las brujas. Un joven se encontraba trabajando como de costumbre. A las 9 de la noche, al terminar su turno de camino a casa, se transportó a la terminal de autobuses, pues él trabajaba en el centro de la ciudad y su casa se encontraba a las afueras de ella. Llegó a la salida del autobús y antes decidió fumar un cigarrillo. Se encontraba ya de camino a casa, ya en el autobús. Había sido un día pesado y muy laborioso. Se sintió cansado y comenzó a quedarse dormido. El autobús siguió su trayecto y el joven, sin percatarse, siguió durmiendo y siguió de largo. Su destino había quedado ya muy atrás. El autobús ya había parado en su terminal y no tenía regreso, pues era el último. El chofer, al percatarse que el joven aún dormía, se acercó y le dijo: «Oye, ya llegamos, tienes que bajar». El joven se despertó de golpe, pues se percató que no conocía dónde se encontraba. Bajó del autobús y notó que ya era muy tarde y ya no había otro autobús de regreso. Preguntó al chofer cómo regresar y él solo le dijo: «No se puede, es muy noche ya y no hay más transporte, pero hay un pueblo muy cerca y ahí puedes tomar un taxi de regreso». El joven caminó unos 30 minutos hasta el otro pueblo. Llegó con un taxista y preguntó que si lo podía llevar hasta su casa, que se encontraba a unos 40 minutos. El chofer, al escuchar al joven, le negó el transporte. El joven lo notó un poco raro y con temor, así que no le insistió más. Era el único taxi que encontró y optó por caminar hacia su casa. Al caminar por unos 30 minutos dejó varios pueblos atrás y comenzó a quedarse solo sin ninguna casa a su alrededor. Para esto ya era la 1 de la madrugada y a su alrededor todo era bosque. Comenzó a sentir temor, así que comenzó a cantar un poco. Acompañando su canto, comenzó a silbar. Pero al quedarse sin ruido alguno, comenzó a escuchar su mismo silbido alrededor de todo el bosque. Temeroso, comenzó a cantar nuevamente para evitar escuchar ese silbido, pero solo comenzó a escucharse más y más cerca. El camino se hacía más largo y el viento violento comenzó a agitar las copas de los árboles.
El joven empezó a correr desesperado y a la luz de la luna comenzó a ver sombras detrás de él. El camino se cerraba cada vez más y mucho camino quedaba aún cuando ese silbido tenebroso comenzó a sonar a su lado acompañado de sombras y risas macabras. El joven corrió hasta que no pudo más y se desmayó. Despertó días después en un hospital. Sus familiares lo llevaron a casa, pero algo no era igual en él. Su mirada era distinta y no habló nunca más, pues perdió su habla. Por las noches, solo lo escucho silbar. El sótano y la muerte. El bochorno de la tarde persistía en la atmósfera inmóvil de aquel anochecer del agonizante verano. Ningún hálito de viento sacudía las frondosidades de la arboleda, ni refrescaba a la gente que ocupaba los bancos de los paseos del parque, o que deambulaban indolentemente huyendo del caldeado ambiente de sus hogares. En uno de los rincones más apartados y ocultos del parque, apenas iluminado por un farol distante, cuchicheaban dos sombras. Desde fuera apenas si eran entrevistas, pues el ramaje de los corpulentos árboles y los recortados setos formaban una especie de habitáculo escondido al fluir de la gente. Te digo que no hay peligro alguno, lo tengo todo perfectamente estudiado. El que hablaba tiene una voz gruesa, pastosa, que modulaba con cierta dificultad. Su rostro, abotagado, brillaba por efectos del sudor que se acumulaba en los rollos de grasa del cuello y la doble papada que desborda el cuello de la fina camisa. «Esas cosas entrañan siempre un peligro, señor Alfonso», replicó su interlocutor con cautela. «No seas pusilánime», le recriminó el adiposo con un ronquido. «Podemos ganar mucho dinero si sabemos hacer bien las cosas. Mucho, ¿entiendes?» La palabra dinero hace que la mirada del otro centellee avariciosa y el llamado señor Alfonso remueve su mantecosa humanidad sobre las duras tablas de su asiento. «Bueno, pero más tarde o más temprano la cosa saldrá a la luz», razona la otra figura, más delgada y casi sumergida en el fondo de tinieblas. Un destello de luz del farol incide sobre la carota atocinada y reluciente y da directamente sobre un ojo globuloso de húmedos fulgores y sobre otro opaco cubierto por una nube blancuzca. «Es una cosa muy seria», resalta el hombre oculto en las sombras. «Si nos descubren, daremos con nuestros huesos en la cárcel». «Eres un maldito agorero», dice el señor Alfonso, con su ojo fulgido clavado en la mirada remisa que parpadea en la oscuridad. «¿Por qué no piensas en todas las cosas buenas que pueden hacerse con un buen montón de dinero? Diversiones, caprichos, mujeres jóvenes». Las facciones hinchadas por la grasa se transfiguran mientras pronuncia tales palabras. Su ojo espejeante asaetea la oscuridad mientras el velado parece dar espasmos dentro de su cuenca. Tal como había anunciado, el médico hizo levantar un pedestal donde instaló la impúdica desnudez del ídolo prehistórico de la diosa Gisé. Aquel gesto fue tomado por la gente del pueblo como una baladronada casi irreverente, y no faltaba quien murmuraba que aquella insolencia con las tenebrosas fuerzas infernales no podía tener buenas consecuencias. Su hijo Demetrio, un pésimo estudiante, amigo de las francachelas, del alcohol y de las trifulcas, que regresaba con sus amigotes de una larga jornada de caza, se detuvieron al patio ajardinado de don Andrés. Todos ellos portaban escopetas y cananas, y debían de haberse prodigado las libaciones de vino y aguardiente, pues traían los rostros arrebolados, los ojos turbios y brillantes, hablaban en tono alto y proferían risotas. «¡Vaya cuerpo que tiene la diosa!», exclamó uno de ellos. Demetrio se volvió a mirar al ídolo. Las pupilas amarillentas fosforecían en la oscuridad. «Al principio tuvo gracia la cosa», dijo con voz ligeramente aguardentosa,
Pero esta maldita estatua me está ahora fastidiando bien en serio. Mis padres se pasan los días discutiendo y al final sufro yo las consecuencias. ¡Maldita estatua! Inopinadamente, Demetrio se embaró. Sus ojos relucieron al tiempo que su semblante se contraía en un repentino acceso de cólera. Avanzó unas zancadas hasta colocarse ante la entrada del patio, cuya puerta metálica se hallaba abierta de par en par. La estatua, apenas entrevista en las sombras del patio, se encontraba frente a él a unos metros. Cargó la escopeta y se echó el arma a la cara. ¡No lo hagas!, le gritaron. El estampido restalló seco, seguido de un fuerte estruendo metálico producido por las postas al estrellarse contra la dura superficie del ídolo. Durante unos instantes todo pareció quedar suspendido. Luego se escuchó un estertor agónico y Demetrio se tambaleó. Horrorizados, los jóvenes corrieron a auxiliar a su amigo, que se desplomaba al suelo con el pecho y el rostro tinto en sangre. ¡Santo Dios! ¡Las postas han rebotado en la estatua y le han alcanzado de lleno! De esta manera, la estatua cobró venganza. Fragmento de Los engendros de la oscuridad. La extraña monja. Hubo una época cuando yo era niño, cuando tenía unos 10 años, recuerdo que una monja llamada Asunción, de un orfanato cercano, venía a visitarnos por las tardes. Se quería asegurar de que vivíamos bien y que mi madre era capaz de cuidarnos a mí y a mis hermanos. Un día estaba jugando afuera y sentía que algo me estaba mirando, como cuando estás junto a una persona y sabes que esa persona está ahí, como sentir esa presencia de que estás acompañado. Lógicamente no había nadie, solo estaba yo y mis juguetes. De pronto vi que algo se movió entre unos arbustos y la vi. Era la hermana Asunción con su mirada fija hacia mí. Le pregunté qué estaba haciendo y no respondía. Mientras me acercaba sentía un calor y un olor extraño, pero cada vez se veía menos, hasta que me acerqué lo suficiente como para darme cuenta de que no había nadie. Me quedé paralizado, no le dije nada a mi madre. Después de eso pasaron muchas cosas en casa. Las cosas se movían, cambiaban de lugar, se sentía un olor a podrido siempre. Mi madre a veces se alteraba por cosas simples. Algo estaba pasando. Recuerdo otra vez que mi hermana, un año menor que yo, estaba durmiendo y vi que algo se acercó a ella desde la oscuridad de la esquina del cuarto. Creí que era mi imaginación, pero cuando volteé a mirar hacia la ventana, ella estaba ahí de nuevo. Era la hermana Asunción, detrás de la ventana, mirándonos. A esas alturas ya le tenía terror a aquella monja, y cada vez que iba a casa me escondía. Una tarde fue a tomar el té con mi madre y una tía. Mi madre se había comprado una cámara el día anterior y estaba muy emocionada en tomarle fotos a cualquier cosa. Y entonces me pidió si podía tomarles una foto. Lo hice. Aunque temblaba un poco, logré tomar la foto. Le di la cámara y me fui a mi cuarto. Al día siguiente, mi madre fue temprano al centro de la ciudad a revelar las imágenes. Cuando lo hizo, el señor que las reveló le dijo que buscara ayuda. Mi madre preguntó por qué. Él le dijo que algo no invitado estaba acechando a su familia. Mi madre vio la imagen y quedó helada, paralizada del miedo. Al fin comprendió todo. Esa misma tarde fue al orfanato a preguntar por la hermana Asunción. Fue a buscar respuestas y lo que le dijo la Madre Superiora la dejó aún más fría. Le dijo que la hermana Asunción fue su compañera y amiga en los tiempos que comenzaron el camino de Dios y que Asunción siempre parecía recorrer otro camino. Al parecer practicaba brujería y esas cosas.
hasta que un día la encontraron desnuda, colgada por el cuello sobre un pentagrama que estaba oculto bajo su cama. La hermana Asunción había muerto hacía ya 30 años. Recuerdo que mi madre regresó a casa ese día, tomó sus cosas, empacó nuestras cosas y nos fuimos de aquel pueblo. Nunca más regresamos.